En el video de hoy vamos a trabajar con la novela y el cuento. Pero antes vamos a revisar algunas características de los géneros literarios, ¿sí? En otro video hablamos de que existen géneros literarios, ¿sí? Y que uno de los géneros literarios es el género narrativo, ¿sí? Hablamos también brevemente sobre el género lírico y el género dramático. Dijimos que el género narrativo lo que hace es narrar, ¿sí? Y que narrar es presentar una secuencia de hechos. Bien, hablamos que dentro del género narrativo existe lo que se llaman las especies narrativas. Las especies narrativas son las formas que existen para contar esto que estamos narrando. Entonces dijimos que hay, por ejemplo, un tipo de especie narrativa es la biografía, ¿sí? O la fábula. Hablemos de la crónica también. Y las más conocidas son el cuento y la novela. Bien, el cuento y la novela. Entonces, el cuento y la novela son las especies narrativas del género narrativo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre el cuento y la novela. La novela y el cuento. La diferencia más grande que se puede ver entre el cuento y la novela es la extensión, ¿sí? Vamos a hablar en este video de características generales, ¿sí? Puede haber casos en donde no se cumplan exactamente todas las caracterizaciones, pero en general funciona de esta manera. Por la extensión que los diferencia, vamos a encontrar muchas consecuencias que se van a dar en el relato, ¿sí? Como la novela es mucho más extensa, va a poder narra momentos largos de la vida de los personajes. Narra momentos extensos de la vida de los personajes. El cuento, como es breve, ¿sí? Es más breve que la novela, va a narrar un momento particular de la vida de un personaje, ¿sí? Todo esto se debe fundamentalmente a su extensión. Como la novela es mucho más larga, otra de las características que va a tener es que va a presentar varios personajes, ¿sí? Presenta varios personajes. Estos personajes en la novela pueden interrelacionar sus historias, ¿sí? Pueden cruzarse, entonces va a haber, por lo tanto, puede haber más de una historia, ¿sí? En cambio, en el cuento presenta pocos personajes. Presenta pocos personajes. Y como son pocos los personajes, en general se va a desarrollar una sola historia, ¿sí? En la novela podemos tener varias historias, ¿sí? Con, lógicamente, una historia principal, pero puede haber varias historias que se desprenden de esa historia principal. En cambio, en el cuento, como hay pocos personajes, en general se va a presentar una sola historia. Bien, otra de las características, ¿sí? de la novela es que, como es mucho más extensa, va a abundar en detalles, ¿sí? Hay muchos detalles de la caracterización de los personajes, ¿sí? Es decir, en una novela se puede contar acerca de las características físicas o psicológicas o afectivas de los personajes, ¿sí? En cambio, en el cuento
no se va a profundizar tanto sobre las características de los personajes, ¿sí? Entonces no profundiza en características. Vuelvo a repetir, puede pasar, pero en general no hay una profundización tan grande como podemos observar en alguna novela. Y por último, ¿sí? Una de las últimas características que vamos a trabajar es que en la novela aparecen descripciones detalladas, ¿sí? Hay muchas descripciones detalladas, ¿sí? Muy minuciosas sobre, por ejemplo, los diálogos o el lugar o, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? A diferencia del cuento que va a privilegiar, ¿sí? Va a poner más énfasis en la síntesis de las historias, ¿sí? Entonces, acá vemos que la diferencia más importante, que es la extensión, produce muchas consecuencias que son estas características, ¿sí? Por último, dentro de la novela y el cuento vamos a encontrar también los tipos de novela y de cuento que tienen que ver con la temática, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con una temática realista o una temática de ciencia ficción, que lo vamos a poder encontrar en otros videos que expliquen cuáles son los tipos de la novela y el cuento. Pero no hay que confundir entonces que la novela y el cuento son especies narrativas y no tipos narrativos.